Tal vez en el pasado, cuando nos observábamos a nosotros mismos haciendo algo involuntario, algo que podemos haber heredado, nos echábamos la culpa a nosotros mismos. Nos veíamos como un yo individual, aislado, lleno de defectos. Pero con conciencia podemos empezar a transformar esas energías del hábito y a desprendernos de ellas. Identificamos que se ha producido una acción habitual. A continuación, examinamos y encontramos las raíces de nuestra acción. Esa acción puede haberla inspirado algo que sucedió ayer o remontarse a hace 300 años y ahondar sus raíces en uno de nuestros antepasados. Una vez tomamos conciencia de nuestras acciones, podemos decidir si son beneficiosas o no, y en caso negativo podemos decidir no repetirlas. Si somos conscientes de las energías del hábito presentes en nosotros y podemos poner más intención en nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, podemos transformarnos no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros antepasados que plantaron esas semillas. Cuando somos capaces de sonreír ante una provocación, podemos ser conscientes de nuestra capacidad, valorarla y seguir así. Si somos capaces de hacerlo, significa que nuestros antepasados también son capaces de sonreír a lo que les está provocando. Si una persona mantiene la calma y sonríe ante una provocación, el mundo entero tendrá más posibilidades de vivir en paz. La clave es ser conscientes de nuestras acciones. Nuestro miedo nació al mismo tiempo que nosotros. Durante los 9 meses que pasamos en el vientre de nuestra madre nos sentimos seguros. No teníamos que hacer nada. Era un entorno cómodo. Pero al nacer la situación cambió drásticamente. Cortaron el cordón umbilical y tuvimos que aprender a respirar por nosotros mismos. Luego necesitamos que alguien nos cuidara. Con el miedo originario llegó el deseo originario. Tenemos miedo a que nos dejen solos y a la vez queremos sobrevivir. Aunque finalmente nos convertimos en adultos, el miedo y el deseo originarios siguen estando presentes. Miedo y deseo tienen la misma raíz. Tememos morir y por eso deseamos. Deseamos que alguien esté ahí para ayudarnos a sobrevivir. Esperamos en todo momento que esa persona llegue, nos ayude, nos proteja. Sentimos que seguimos estando indefensos, que no tenemos medios para sobrevivir por nosotros mismos. Necesitamos a otra persona. Si lo analizamos en profundidad, nos damos cuenta de que todo deseo es una prolongación de ese deseo originario. Al no haber reconocido el deseo del niño interior, nuestro deseo es imposible de satisfacer. Queremos una nueva relación, o un nuevo empleo, o más dinero. Pero una vez conseguimos todo eso, no lo disfrutamos. Surge un deseo tras otro, y nunca nos detenemos. Buda habló del samtusta, es decir, reconocer que reunimos suficientes condiciones para ser felices aquí y ahora. No necesitamos nada más. Samtusta se refiere a la comprensión de que el ser humano se satisface con poco. Cuando reconectamos con nosotros mismos en el momento presente, consideramos todas las condiciones de felicidad que reunimos y podemos descubrir que hay más que suficiente para que seamos felices aquí y ahora. Tenemos que dejar de perseguir cosas porque, aunque consigamos el objeto de nuestro deseo, no seremos felices y seguidamente querremos ir tras otra cosa.
Si nos sentimos lo suficientemente seguros, es posible no tener más deseos. Ya tengo bastante con mi casita, no necesito una más grande, tengo muchas ventanas. Reunimos muchas condiciones para ser felices ahora. No necesitamos correr hacia el futuro para conseguir algo más. Con lo que tenemos nos basta. Una vez adoptamos este estilo de vida, nos convertimos de inmediato en una persona feliz. Mucha gente sigue creyendo que solo podemos ser felices si tenemos mucho dinero y poder. Si miramos a nuestro alrededor, vemos a muchas personas con mucho dinero y poder, y aún así sufren un terrible estrés y una profunda soledad. En efecto, el poder y el dinero no son la respuesta. Tenemos que educarnos en el arte de vivir conscientemente. La conciencia, receptáculo, es una especie de habitación donde siempre se están proyectando las películas del pasado. Es allí donde guardamos los recuerdos de traumas y sufrimientos. En principio, sabemos que el pasado ya se ha ido, pero las imágenes del pasado siguen todavía ahí y de vez en cuando regresamos y experimentamos el sufrimiento del pasado. Tenemos tendencia a quedar presos del pasado. En principio sabemos que el pasado ya no está ahí, que nuestros recuerdos son solo una película, imágenes del pasado. Pero las películas siguen proyectándose y cada vez que se proyecta un filme, sufrimos de nuevo. Supongamos que estamos en el cine y se está proyectando una película en la pantalla. Mientras la vemos sentados en la butaca, puede que creamos que es una historia real. Puede incluso que lloremos. El sufrimiento es auténtico, las lágrimas son auténticas, pero la experiencia no está sucediendo en ese momento, es solo una película. Si te acercas a la pantalla y la tocas, verás que no hay nadie allí, que solo hay luz parpadeando sobre la pantalla. No podemos hablar con las personas de la pantalla. No podemos invitarlas a tomar el té con nosotros, porque es una historia ficticia. Aún así, puede crear un sufrimiento real, una depresión real. Es muy importante comprender que el niño interior está todavía ahí, atrapado en el pasado. Tenemos que rescatarlo. Sentados de manera equilibrada, afianzándonos en el momento presente, tenemos que hablar con ese niño interior. Tenemos que decirle que hemos crecido y que ahora nosotros podemos protegernos y defendernos a nosotros mismos. Si abusaron de nosotros cuando teníamos 7 años, llevaremos dentro la imagen de ese niño de 7 años vulnerable y lleno de miedo. Cuando escuchemos algo que nos recuerde nuestro sufrimiento, nos pondremos automáticamente en contacto con esa vieja imagen. Muchas cosas que vemos, oímos y experimentamos en el momento presente nos llevan de nuevo a ese sufrimiento que recordamos del pasado. Si abusaron de nosotros cuando éramos niños, casi todo lo que veamos u oigamos puede traernos de nuevo a la mente esa imagen del abuso. Estar constantemente en contacto con esas imágenes del pasado puede dar origen a sentimientos de miedo, rabia y desesperación. A eso lo llamamos atención inapropiada, porque nos saca del momento presente y nos lleva a un sufrimiento del pasado. Es muy importante que cada vez que nuestra atención sea llevada a ese lugar, a ese tipo de imagen, tengamos alguna forma de hacer frente a la pena, al miedo y al sufrimiento que surjan. El sonido de la campana es un recordatorio para que abandonemos los pensamientos y el diálogo, y volvamos a la inspiración y a la expiración. El sonido de la campana puede apartarnos de la imagen del sufrimiento y recordarnos que disfrutamos respirando en profundidad
calmando el cuerpo y la mente, sonriendo. Cuando surja el sufrimiento, nuestra práctica debe ser respirar y decir: al inspirar sé que el sufrimiento está en mí. La práctica debe consistir en reconocer y abrazar la formación mental. Y si lo hacemos bien, podemos ir más allá. Podemos regresar a la imagen y saber por qué ha surgido. Tengo esto porque he estado en contacto con aquello. Nuestro crítico interior actúa en la privacidad de nuestras mentes, y con él tropieza ese niño interior, decidido a preguntar, a probar, a arriesgar, a satisfacer sus deseos. A través de él se expresan las voces impositivas de padres, maestros y todos aquellos que ejercieron su autoridad a fin de frenar, reprimir o destruir sus acciones y sentimientos. Y el niño se paraliza, asustado, avergonzado, impotente. El origen de estas voces está en el pasado, cuando éramos niños y dependíamos de la relación con nuestros padres y de las otras figuras significativas que nos rodeaban. Ellas controlan nuestras acciones, sobre todo cuando estamos frente a un conflicto y nos debatimos entre varias opciones, poniendo en duda nuestros pensamientos sobre lo que queremos hacer. Cuando las voces críticas predominan en nuestra vida, nos sentimos confundidos, desmoralizados. Las consideramos como un enemigo dentro de nosotros. Al reconocerlas podemos entender por qué vivimos nuestra vida en forma negativa. Podríamos ver un ejemplo entre el crítico y Diana. El crítico le dice: no sabes qué quieres, nunca lo has sabido, por eso necesitas mi dirección. Diana dice: no sé lo que quiero porque tú no me has permitido descubrirlo. Mi punto es justamente que ya no pretendo seguir pidiéndote permiso para hacer las cosas. Por estar pidiendo permiso ves que no sé qué quiero. Tengo una vaga idea y voy a explorarla. Y el crítico en su mente le dice: te vas a dar cuenta que eso no es lo que quieres, y que otra vez te equivocaste y que nunca vas a saber qué quieres. Vas a fracasar con esa idea tuya y vas a terminar siendo una carga para los que te rodean y siempre vas a depender de la bondad de ellos. Eres todavía una niña perdida que sigue comportándose como una desubicada. Lo único que haces es desperdiciar tu tiempo y el de los demás. Y Diana dice: cállate. Lo importante es lo que yo pienso. Voy a disfrutar de la vida y no voy a escucharte más. Ya vas a ver cuando logre mi victoria. En esta voz del crítico interior, su cualidad degradante y castigadora es bastante cruel. Nos siembra dudas, nos recuerda heridas sufridas en el pasado, viejas voces de nuestros personajes de la infancia. Diana tiene un plan, un deseo, pero el crítico la paraliza, la enfrenta a un fracaso seguro. Diana se defiende. Y no queda más alternativa que aprender a defendernos de él, a reflexionar, a sopesar las críticas y desarrollar nuestro propio cuadro de valores, a descubrir todo nuestro potencial para tomar nuestras propias decisiones. Así descubrimos que nuestra autoestima crece, el miedo disminuye y somos repentinamente capaces de hacer más y mejores cosas. Somos capaces de asumir responsabilidad sobre los eventos de nuestra vida y así obtener independencia y autonomía. Un factor generador de la vergüenza y los traumas infantiles son los secretos familiares. De esto no se habla, es el mandato. Y si de esto no se habla, el tema es claramente vergonzoso. Hay secretos de familia
que perduran a través de varias generaciones, y la vergüenza que generan es heredada de padres a hijos. Para poder traer a la memoria aquellos secretos familiares que afectaron nuestra infancia, podemos utilizar el método de la visualización guiada. No es sino cuando logramos convertirnos en observadores de esos hechos ocultos bajo el manto del secreto, cuando, libres por fin de mordazas, empezamos a hablar de ellos, a compartirlos con otros, y así su importancia se modifica. Comprendemos que no son exclusivos y que representan circunstancias de vida que pueden ser superadas, que nosotros podemos ahora evocarlos, analizarlos, entenderlos, quizás justificarlos, muy seguramente lamentarlos, pero exentos ya de la tortura que implicó nuestra impotencia infantil para entender lo que nuestros mayores nos obligaron a ocultar. Generalmente estos descubrimientos responden a la necesidad de despejarnos de dudas albergadas por largo tiempo. Al obtener finalmente la verdad se nos presentan dos caminos: enojarnos por la mentira, dejarnos arrastrar por los sentimientos de rabia y despecho, y consecuentemente confrontar a aquellos que nos ocultaron la verdad, o aprovechar la oportunidad para actuar con madurez y tratar de entender las razones que llevaron a mantener ese secreto. Durante la niñez, mandatos y expectativas nos obligan a ocultarnos bajo diversas máscaras. Ofrecemos al otro solo aquella apariencia que desea ver. Dejamos de ser nosotros mismos y nos sentimos vacíos. La estrategia de escondernos bajo muchas capas de defensa diluye nuestro ser auténtico, lo difumina al punto de que perdemos conciencia de quiénes somos realmente. Se alcanza la salud venciendo las prohibiciones, abandonando caminos que no nos pertenecen, ideales que no nos conmueven, actitudes que no nos gratifican. Mientras más caminemos disfrazados, interpretando un personaje inculcado por la familia y la sociedad, más sumidos estaremos en una nebulosa de disimulo e hipocresía. Sanar a nuestro niño es liberarnos de lo impuesto y pasar a ser seres auténticos. Tenemos tendencia a escapar del sufrimiento. En todos nosotros existe una tendencia natural a buscar placer y evitar el sufrimiento. Tenemos que enseñar a nuestra mente que en ocasiones el sufrimiento puede ser muy útil. Incluso podemos hablar de la bondad del sufrimiento. Gracias al sufrimiento empezamos a comprender, y al comprender podemos aceptar, podemos amar. Sin comprensión ni amor no puede haber felicidad. Por eso el sufrimiento tiene que ver con la felicidad. No deberíamos tener miedo al sufrimiento. Deberíamos ser capaces de soportarlo y examinarlo en profundidad, de abrazarlo con ternura y aprender de él. Tenemos que saber que podemos aprender del sufrimiento. Sin barro no puede haber flores de loto. Por eso, si sabes cómo sufrir, el sufrimiento está bien. Y en el momento en que adoptas esa actitud, ya no sufres mucho. Buda dijo que todos tenemos la semilla del miedo, pero la mayoría la reprimimos y lo encerramos en la oscuridad. Para ayudar a identificar, abrazar y examinar en profundidad las semillas del miedo, se nos ofrece una práctica llamada los 5 recordatorios. 1. Por mi naturaleza estoy destinado a envejecer. No hay forma de huir del envejecimiento. 2. Por mi naturaleza estoy destinado a caer enfermo. No hay forma de huir de la enfermedad. 3. Por mi naturaleza estoy destinado a morir.
No hay forma de huir de la muerte. 4. Todo cuanto quiero y las personas a las que amo tienen la naturaleza del cambio. No hay forma de evitar tener que separarme de todo ello. No puedo retener nada. Vengo con las manos vacías y me voy con las manos vacías. 5. Mis acciones son lo único que realmente me pertenecen. No puedo huir de las consecuencias de mis acciones. Ellas son la base que me soporta. Practicando estos 5 recordatorios, la semilla del miedo puede circular. La invitamos a subir para que pueda ser reconocida, para que pueda ser abrazada. Y entonces, cuando regrese de nuevo abajo, se hará más pequeña. Así estaremos más preparados para cuidar de la ira. El miedo da vida a la ira. No tenemos paz cuando está presente el miedo. Por eso se convierte en el suelo en el que puede crecer la ira. El miedo se basa en la ignorancia. La falta de comprensión es también una de las principales causas de la ira. Todos tenemos cierta dosis de enfermedad en el cuerpo y en la mente. La mejor manera de sanar es comenzar por detenerlo todo y estar totalmente en el presente. Esto permite que cuerpo y mente se cubren a sí mismos. Cuando prestamos atención a la respiración, la inspiración y la expiración se vuelven tranquilas y relajadas. Cuando andamos con atención y nos limitamos a caminar sin pensar y sin que nada nos saque de nosotros, comenzamos a sanar. Cuando la mente se ve arrebatada por un dolor fuerte, nos ayuda el hecho de volver a inspirar y expirar de forma relajada y tranquila. Al cabo de un tiempo, si sentimos que regresa ese sentimiento doloroso, lo aceptaremos como es, en vez de permitir que nos arrastre y nos perturbe más. No luchamos contra ese sentimiento doloroso porque sabemos que forma parte de nosotros y no queremos luchar contra nosotros mismos. El dolor, la irritación y los celos son parte de nosotros. Cuando surgen, podemos calmarlos volviendo a inspirar y expirar. La respiración tranquila calmará esas emociones fuertes. Cuando una emoción se calma, podemos observar las raíces de nuestro sufrimiento y comprender que quienes nos causan dolor también están sufriendo. Habitualmente, cuando sufrimos, pensamos que somos la única persona que sufre y que los demás son muy felices. Pero en realidad es probable que quien nos hace daño tenga también un profundo dolor y no sepa cómo manejar sus emociones fuertes. Al respirar conscientemente generamos la energía y podemos comprender cómo manejar nuestro sufrimiento y el del otro con compasión. Cuando nos hieren, tenemos 2 formas posibles de pensar. Podemos pensar de manera que nos enfademos más y busquemos venganza, o podemos tratar de tranquilizarnos, recurrir a la compasión y la comprensión y procurarnos una mente en paz. Esto nos ayudará a ver que también la otra persona sufre y la ira se disipará. Si el cuerpo no está tranquilo, si tenemos demasiadas emociones fuertes, la respiración no puede ser tranquila. Cuando respiramos conscientemente, observamos que la respiración se hace más calma, más profunda, más armoniosa y se relaja la tensión con la respiración. Respirar conscientemente nos lleva de nuevo a la respiración. Y si continuamos nos lleva a todo el cuerpo. Volvemos al cuerpo y nos reconciliamos con él.
conseguimos saber lo que ocurre en el cuerpo, los errores que hemos cometido, los conflictos que tenemos y sabremos qué hacer y qué no hacer para estar en buena sintonía con el cuerpo. Podríamos decir que al inspirar soy consciente de mi cuerpo y al expirar sonrío a todo mi cuerpo. Al inspirar soy consciente de mi inspiración. Al expirar soy consciente de mi expiración. Al inspirar soy consciente de todo mi cuerpo. Al expirar libero toda la tensión de mi cuerpo. Al inspirar soy consciente de mi cerebro. Al expirar sonrío a mi cerebro. Al inspirar soy consciente de mis ojos. Al expirar sonrío a mis ojos. Al inspirar soy consciente de mis oídos. Al expirar sonrío a mis oídos. Al inspirar soy consciente de mis hombros. Al expirar sonrío a mis hombros. Al inspirar soy consciente de mis pulmones. Al expirar sonrío a mis pulmones. Al inspirar soy consciente de mi corazón. Al expirar sonrío a mi corazón. Nosotros vivimos asustados, temerosos de enfrentar situaciones conflictivas, sojuzgados por la falsa creencia de que poner límites es incorrecto y de que si lo hacemos los otros se molestarán. ¿Y por qué? Porque perdura en nosotros el miedo infantil a no ser aceptados. Y el resultado es que, muy a nuestro pesar, experimentamos una fuerte tendencia a someternos a la voluntad de otros. Al no poder expresar nuestros sentimientos y necesidades, vivimos sin libertad ni alegría, al tiempo que la frustración y la impotencia se acumulan en nosotros sordamente. No obstante, nos cuesta mucho decir no. Nuestras dudas, inseguridades y temores a la reacción del otro nos llevan a decir sí, cuando una voz dolorida en nuestro interior dice no. Avasallados, sometidos, incapaces de establecer límites, sabemos que nuestra aceptación contradice nuestro sentimiento, que no somos sinceros. Le tememos a la sinceridad. Percibimos que nuestro rostro, nuestros gestos, nuestro cuerpo nos delatan. Estamos recorriendo el camino del sí, pero nuestro disgusto se las arregla para manifestarse y hacerse presente, por más que intentemos disimular, y el otro tarde o temprano también lo percibe. Sin embargo, cuando aceptamos externar nuestros sentimientos y necesidades, se nos hace evidente que estamos en el camino justo. Nuestras tensiones desaparecen, recuperamos la ansiada serenidad. Logramos justificar nuestra negativa y hacer que el otro lo entienda y acepte. Y si no lo acepta, sabemos que es nuestro legítimo derecho haber tomado la decisión que sentimos correcta, al tiempo que somos capaces de aceptar la dificultad del otro para recibir nuestro no. Eso ya queda fuera de nuestra responsabilidad. Los límites no son un arma o cañón para ser usado contra otros. Los límites son un borde donde termina mi realidad y comienza la del otro. Los límites nos permiten cuestionar los mandatos y las falsas creencias. Nos permiten responder a las preguntas: ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué no aceptaré en el futuro? Responderlas y actuar en consecuencia nos permite dejar atrás culpas y vergüenzas. Vivir de otra manera,
ser dueños y soberanos de nuestro accionar, porque hemos aceptado un riesgo para no traicionar nuestros sentimientos. Para establecer límites tenemos que estar muy conectados con nosotros mismos, saber qué queremos, ser capaces de satisfacer nuestros sentimientos y necesidades. Cuanto más claros sean los límites que establezcamos y aceptemos, mejor van a funcionar nuestras relaciones. Para ello debemos tener un conocimiento profundo de nuestros deseos y necesidades sin invadir, por supuesto, los derechos del otro. Porque si por el contrario estamos confundidos y los límites que hemos impuesto son injustos o insatisfactorios, la relación con los otros se torna caótica. Nos causaría la misma angustia que la que genera transitar por una carretera sin señalización, sin referencia alguna que nos proteja de nuestros errores, ni de los ajenos, ni de los peligros eventuales del trayecto. Transitar, en cambio, por una vía debidamente delimitada y señalizada, nos genera confianza, placer, disposición para avanzar. Si en una relación entre dos personas no se logra establecer límites claros, inevitablemente se presentarán fricciones y conflictos entre lo que yo deseo y lo que desea la otra persona. Somos por naturaleza distintos, como distintas son nuestras aspiraciones, y lo más usual es que esta diferencia nos lleve a generar un juego de poder. Esto lo decido yo. Pero la imposición de una voluntad sobre la otra no resuelve ninguna situación. El único camino válido es la negociación. Debemos más bien reconocer la necesidad ajena, recordar las veces en que nosotros mismos nos hemos sentido avasallados, e incluso las veces en que hemos impuesto nuestro criterio en contra de la voluntad del otro. Para fortalecer nuestra autoestima, debemos aprender cuándo necesitamos decir no y cuándo sí. Podremos entonces expresar sin temor: lo que yo quiero es, esto me disgusta, esto me enoja, esto me es incómodo, esto es inaceptable para mí. Si en una relación con otro repentinamente nos sentimos enojados, confundidos, asustados, es una señal de que nuestros límites han sido invadidos, o al menos tememos una inminente invasión. Nuestra tarea entonces es la de hurgar en nuestro fuero interno, tratando de comprender qué es exactamente lo que nos hiere, lo que desata nuestra rabia, nuestra pena, nuestra ansiedad. Saber qué nos daña y qué nos hace sentir bien nos permitirá adquirir el grado de independencia necesario para decir: soy dueño de mi vida. Como dice Jaime Barilco, vivir es vivir con otros. A tal efecto son indispensables los límites. Los límites son delimitaciones del camino, cercos protectores, marcos contenedores y referenciales. Los límites nos protegen, nos dan libertad. Los límites son las coordenadas de los valores, de las creencias, de los modales, de las reglas de existencia, de la convivencia. Vivir es vivir entre límites, en algún encuadre. Dentro de ese espacio se desarrolla la libertad. Es libre el que elige un proyecto de vida. Los límites facilitan la convivencia. Si queremos amor, para amarnos, cada uno debe ser el que es. Debe asumir sus creencias, sus gustos y sus vivencias. Los conflictos surgen cuando uno quiere imponer al otro una conducta, una acción, una manera de interpretar los hechos. La negociación, en ese caso, deviene la única vía posible hacia una solución. Identificar cuál es el conflicto verdadero
reviste una especial importancia, pues la mayoría de las veces éste se encuentra oculto, más allá de lo que se discute en ese momento, más allá de lo que se percibe en la superficie. Hay dos cosas que deben ser claramente entendidas. ¿Qué quiero yo y qué quiere el otro? Esto nos llevará a abordar la negociación con el convencimiento de que queremos llegar a una solución aceptada por ambas partes. Una solución que no lleve implícita una imposición, sino una solución donde ambas partes se sientan satisfechas. Cuanto más claridad tengamos sobre lo que está sucediendo, mejor podremos revisar nuestros límites y ver qué es negociable y qué no. Ceder no resuelve el conflicto. La paz a cualquier precio no sirve. Posponer el conflicto tampoco. ¿Qué actitud tomar entonces? Primero, revisar nuestras convicciones sobre la cuestión en conflicto. Al iniciar el proceso confrontamos un punto de vista diferente del nuestro, lo que nos obliga a reflexionar, a replantearnos los fundamentos de nuestro pensamiento, a eventualmente reconocer errores, a percibir necesidades de cambio antes no sospechadas. El siguiente paso es crear un clima de responsabilidad compartida a través del diálogo. Las decisiones compartidas no pueden más que enriquecer el vínculo. El respeto se genera con la libertad de la que gocen los interlocutores para decidir, de ninguna manera con el autoritarismo. Este no fundamenta decisión alguna, tan solo lesiona a los demás imponiendo acciones arbitrariamente, justificando castigos, invadiendo los derechos del otro. En la superficie del océano hay quietud, pero por debajo hay corrientes ocultas. Si con la práctica no hemos logrado expulsar el bloqueo de sufrimiento que nos han transmitido nuestros antepasados, nuestros padres, solo podremos disfrutar de esa fina capa de tranquilidad durante un periodo de tiempo. De vez en cuando el bloqueo de sufrimiento que subyace en las profundidades saldrá a la superficie. Por eso no basta con aferrarse a ese tipo de alegría y felicidad. Empezamos a tener problemas e ignoramos cuál es nuestro problema real, nuestro sufrimiento real. Nuestro sufrimiento puede ser el sufrimiento de nuestro padre, que nos ha transmitido como parte de su herencia. El sufrimiento de nuestra madre no pudo transformarnos y lo ha transmitido a nosotros. Con una práctica superficial solo podremos conseguir una calma, alegría y felicidad superficiales. No conseguiremos transformar el gran sufrimiento que está en la base de nuestra conciencia, puesto que desconocemos cuál es la naturaleza de nuestro sufrimiento. Nuestra conciencia no es capaz de enfocar e identificar el sufrimiento oculto en las profundidades del inconsciente. Por eso echamos la culpa del sufrimiento a esto o aquello. Creemos que hay personas o asuntos que son la causa de nuestra infelicidad. Y puesto que ignoramos cuál es nuestro sufrimiento real, tenemos tendencia a echar la culpa a cosas como los demás, que consideramos la causa de nuestra infelicidad. Esa es la razón de que tengamos que volver a nosotros mismos para tratar de reconocer el sufrimiento y abrazarlo. En el proceso, puede que tengamos que sufrir un poco. En Asia hay un fruto llamado melón amargo. La palabra vietnamita para amargo es co. Co significa también sufrimiento. Lo que es amargo produce sufrimiento.
Eso sí que es llamar a las cosas por su nombre. Si no estamos acostumbrados a comer melón amargo, puede que lo pasemos mal o no nos guste cuando lo probemos. Las experiencias infantiles han generado en nosotros conductas que debemos modificar, so pena de convertirnos en niños perennes, en niños adultos. En nuestro actuar y sentir se vislumbrarán nuestras heridas. No preguntamos por temor a ser regañados. Vivimos con enojo y desconfianza. Hablamos mal de los demás. Pensamos que lo que nos pasa es por culpa de los otros. Callamos por temor a no ser entendidos. Sostenemos relaciones que nos dañan. No sabemos poner límites. Nos escondemos por vergüenza. Expresamos nuestros sentimientos y comenzamos a llorar. Decimos sí cuando queremos decir no. No corremos riesgos, no aceptamos responsabilidades. Estas heridas nos impiden ver la realidad, tornándonos violentos, insaciables y compulsivos. Y cuando de adultos conformamos una pareja, pretendemos del otro que reemplace al padre o a la madre, a fin de responder a nuestras demandas de niño insatisfecho, aquellas que nunca pudimos formularle. Y no solo que las responda, esperamos también que las adivine. Los malos entendidos que se generan por no expresar lo que necesitamos nos conducen a conflictos reiterados en nuestra vida de relación. Ciertas situaciones nos producen daño por la forma en que las percibimos, imaginamos e interpretamos, pero no nos animamos a pedirle al otro que aclare lo que está sucediendo. ¿Cuánto sufrimiento nos evitaríamos si pudiéramos preguntar, si pudiéramos aclarar qué tiene que ver el hecho con nosotros?